Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to Ministry of Christ to the World. A nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las más cordiales de las bienvenidas In the name of our Lord Jesus Christ, we cordially invite you a este momento. to this La Biblia moment. dice que tenemos que santificar en los tiempos, The Bible says we need to sanctify the el times, tiempo. the time. Y la palabra santificar quiere decir apartar para Dios. Sanctify means to set apart for God. Entonces nosotros hemos estado viendo en el libro de Esdras So we're going to go to the book of Ezra. cómo Dios es el que pone los reyes y es el que los quita. And it tells us that God is the one that puts kings and takes them Estuvimos away. viendo aquí en Esdras cómo Dios está reconstruyendo el templo. We had seen previously how they were going to construct the temple. Y estuvimos viendo en el libro de Daniel And we saw in the book of Daniel cómo Dios es el que puso a Nabucodonosor we saw in the book of Daniel that God put Nebuchadnezzar into power. y cómo Dios fue el que lo quitó And he was also the one that took him away from that por power. mano de Darío Using the hand of Darius, y por mano, ¿verdad?, del imperio persa. using the hand of Darius and the Persian Empire. Y a través de la Biblia nos damos cuenta Through the Bible, we realize que Dios está más cerca de lo que pensamos. that God is closer than we A thought. través de los reinos, We see throughout the a kingdoms, través de los imperios, through the empires, en nuestro tiempo, in our times. nosotros vemos que el país más poderoso The most powerful country es Estados Unidos, is the United States, después de la Segunda Guerra Mundial. and that was after World War II. China dice, ¿verdad? Y pues dice mucho, pero no se ve nada. A lot is said about China, but not a lot is shown. Rusia de igual manera. Same thing with Russia. Pero nosotros vemos que el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. But the biggest, country right now is the United States. Un país que fue fundado en los principios bíblicos. And it was a country that was founded on Christian principles, ¿Casualidad, coincidencia? whether you call it a coincidence or not, ¿O Dios ha estado todavía a cargo del ser humano? or maybe God has been in control of the human being. Porque nosotros vemos que si Dios no interviene, We see that if God does not intervene, lamentablemente ya nos hubiéramos destruido then sadly we would have self-destructed by now. definitivamente. That is a ¿Ustedes definite. saben contra quién fue la Segunda Guerra Mundial? Do you know in World War II, La Segunda Guerra Mundial no fue contra el diablo, World War II, we weren't fighting against Satan. porque nosotros vemos ahí a Stanley con Hitler We see Stalin with Hitler. y algunos dicen que fue Hitler motivado por espíritus diabólicos, Some say Hitler was inspired by demonic spirits, echándole la culpa al diablo, blaming the devil. pero no fue así. But it was not that way. Nosotros vemos en Adolfo Hitler y en Joseph Stanley, We see in Adolf Hitler, Joseph dos Stalin, tiranos, two tyrants. ¿verdad? La Biblia dice que el diablo no puede estar dividido. The Bible says that Satan cannot be divided. Entonces nosotros vemos que ese es el corazón del ser humano. And that shows the heart of the human being. Ahí no tuvieron que ver fuerzas oscuras. There were no dark forces. Es el corazón del ser humano que quiere gobernar It was just their human heart that wanted to govern y quiere autodestruirse, and has a tendency to self-destruct, quiere someter. has a tendency to Cuando la Biblia dice submit. que Dios nos vino a dar libertad. The Lord came to give us freedom. La Segunda Guerra Mundial fue contra el corazón del ser humano. World War II showed us the heart of human men. Adolfo Hitler, nosotros vemos, ¿verdad?, que quería levantar la raza aria. We see Adolf Hitler, how he wanted the Aryan race. En otras palabras, quería levantar una raza superior. And in his eyes, it was a race that was superior. Quería ser mejor que los demás seres humanos. He wanted to be better than the rest. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que si Dios no interviene And we see that if God does not intervene, a través de los aliados, using the allied pues forces, olvídense que ahorita ya solo Dios sabe qué hubiera pasado. then, what would have happened if the United States hadn't? La guerra de los misiles, The war of the missiles, en la Guerra Fría, the Cold War en Cuba. with Cuba. Si Dios no interfiere, If God hadn't intervened, tal vez ya no estuviéramos. then maybe we wouldn't even exist. Porque el presidente Kennedy It was President Kennedy y el presidente de Rusia, and the President of Russia, Nikita Khrushchev, the President of Russia. nada más era de que brincaran una línea imaginaria They just had to cross an imaginary en el line mar in the sea. y ya estaban así, miren, los generales de los barcos, los capitanes de los barcos de guerra.
And you know the captains of the ships, para puchar el botón y Sí. soltar las bombas atómicas. they were so close to pushing the buttons, and you Nosotros know, vemos en la internet, en YouTube, we see in the internet, los comerciales que había en ese tiempo. we see the type of commercials that were going on in that time. Los comerciales no anunciaban casas, The commercials did not announce houses no anunciaban comida or food o cualquier cosa que podemos ver ahorita, aparatos electrodomésticos. or commercials like we see nowadays. En ese tiempo lo que anunciaban And that time, the thing that they would announce era búnkers. were bunkers. Veían los niños, ¿verdad? Bien contentos de meterse en su búnker. You know, they would show kids happily going into bunkers. Era comerciales donde enseñaban a los niños a ponerse máscaras Commercials where they would show children how to put on para a mask que pues no fueran envenenados por diferentes gases tóxicos. so that they wouldn't be killed by the poisonous gases. Entonces cuando ellos estuvieron a punto de desatar esa guerra, So when they were about to, press the button, que ya para ese tiempo pues ya estaba la bomba del zar, bombas pues muy potentes. that by that time in the Cold War Bombas they had atómicas. more potent nuclear weapons. Si Dios no interviene, miren, nos destruimos. But if God had not intervened, we would have destructed ourselves. We would have self-destructed. Y ellos a minutos de eso está en la historia, lo pueden buscar en YouTube. You know, you can see documentaries about it. Ellos reaccionaron, oye, espérate, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pasando? And at the last second, they kind of realized what they were doing. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el ser humano por sí mismo se autodestruye. So once again, we see how the human heart tends to self-destruct. Y Dios siempre ha estado al tanto. And God has always been attentive. Nosotros vemos en el libro en el Antiguo Testamento, We see in the Old Testament, con los reinos, we see it with the el kings, griego, el persa, with the Greeks, with the el Persians, de Babilonia. with Babylon. Nosotros vemos que siempre Dios se hace notar. We see that God always lets himself be known. Con el imperio, ¿verdad?, de estos egipcios. With the Egyptian Empire. Y nosotros vemos hoy en día lo mismo. And we see the same thing nowadays. Estados Unidos, la nación, ¿verdad?, fundada en fundamentos cristianos. We see the United States, once again, it was founded on Christian principles. ¿Y a dónde queremos ir todos? Pues ahí. And where do a lot of people want to go to? They want to go to America. ¿Por qué? Porque hay abundancia y todo eso. Not, is it because there's abundance? Probablemente sí. Maybe. Pero nuestro espíritu y alma lo que busca es a Dios. But, our spirit and soul, they look for God. Es a Dios. Por eso nosotros vemos que Dios siempre ha estado And we see that God has always al tanto de nosotros. been attentive to A veces us. pensamos que Dios está muy lejos, pero está más cerca de lo que nos imaginamos. Sometimes we think God is far away, but He is closer than what we think. También hemos visto cómo han querido destruir el pueblo de Israel We also see how they wanted to destroy the nation of y Dios ha Israel, interferido. but God has intervened. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios que siempre Dios, So through the word of God, we see that God has always cuando es el que está pues a cargo de nosotros, been in charge of us. porque el diablo no nos destruye, Because Satan does not destroy us, nosotros nos autodestruimos. we destroy ourselves. El maligno solamente nos dice, ¿verdad?, ¿no?, pues cosas, Evil just whispers us pero things, nosotros tomamos la decisión but we're the ones that make that de decision, hacerlo o no hacerlo. whether to follow it or not. Entonces nosotros a través de la Biblia And through the Bible, nos damos cuenta we realize que cuando Dios en la Torre de Babel that with the Tower of Babel, dijo que quería confundir al ser humano, or Tower of Babel, we see that God wanted to confuse. era para que su corazón no se hiciera como se enorgulleciera más He wanted to confuse the languages of men so that their heart wouldn't become too proud, y quisiera ser un Dios, and just to prevent humans from wanting to be like God. porque lamentablemente ese es el pecado. Because sadly, that's one of the sins. En nosotros está el ser superior. That's the sin in us. We want to be superior to others. Y el por qué And why es muy simple, is very simple. porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios Because the Bible says we were created in the image and likeness of y a la God. semejanza de Dios. The image and likeness of God. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios So we see in the Word of God que Dios, cuando vio la Torre de Babel, that when God saw the Tower of Babel, Él no dijo, voy a mandar al ángel Gabriel, al ángel Miguel, que los calmen. He did not send an angel to go and stop them. No, Dios dijo, yo voy a descender personalmente. God Himself descended. ¿Por qué? Porque Dios, desde que nos creó,
Why? Because since God created us, siempre ha estado al tanto de nosotros. He has always been attentive to us. Siempre. Always. Solamente que a veces pensamos que Él está muy lejos. It's just sometimes we think that God is far away. Pero Dios siempre ha estado al cargo de nosotros. But, God has always been in charge of us. Entonces nosotros estábamos viendo en el libro de Esdras, So in the book of Ezra we saw, en el libro de Daniel, in the book of Ezra and the book of Daniel, cómo llegó el tiempo de que los de la cautividad, los que estaban en Babilonia, tenían que regresar. we saw that the time of the Israelites to return back to their country, it had come, back to their homeland. Porque nosotros vemos nuevamente, ¿verdad?, que Dios es el que pone los reyes. Once again, God is the one who puts kings in charge. Entonces nosotros vemos en la Biblia que se llegó el tiempo de que regresaran, And the time came for the Israelites to go back. ¿verdad? Porque ellos tenían un corazón muy duro, los israelitas. The Israelites had very stubborn hearts. Y pues como estuvimos viendo, And like we were seeing, que Dios tuvo que hacer esto and like we saw, God had to do this para que pues pudiera venir el Mesías. so that the Messiah could come. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para frenarnos. Many times God allows things to happen into our life to stop us. Entonces nosotros vemos en el libro de Esdras capítulo 3, Let's go to the book of Ezra, chapter 3. donde Dios pues los manda que reconstruyan el templo. And here we see when God instructs them to rebuild the temple. Eso ya lo hemos estado viendo, hermano, lo estuvimos viendo otros domingos, We had seen that, a couple Sundays ago. enfatizando que Dios es el que pues controla todas las naciones. And it emphasized that God is the one in control of all the nations. Y muchas veces nosotros vemos en la Biblia And many times we see in the Bible que el pueblo tiene el gobernador que merece. that the people have the governor or the leader that they deserve. Entonces nosotros vemos en Esdras capítulo 3 In Ezra chapter 3, que es la restauración del altar. we see the rebuilding of the temple. Ya Nehemías levanta los muros y todo eso. We saw Hananiah, he lifted up the walls. Pero nosotros vemos que cuando Dios, ¿verdad?, permite que ellos regresen, And when God allows them to return, pues su prioridad no era Dios. the Israelites' priority was not God. Su prioridad era, pues, se desenfocaron. They lost track, they got distracted. Porque en el libro de Ageo nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios tiene que mandar al profeta Ageo Because in the book of Haggai, we see that God had to send the prophet Haggai para que ellos vuelvan to remind them, a reedificar el templo. that they were there to rebuild the temple. Porque en el capítulo 3 de Esdras Because in Ezra 3, nosotros vemos que todos están contentos, we see that they're all happy. todos están felices They're all very excited de que la cautividad haya terminado. because their captivity had ended. Entonces ellos regresan So they go back. y lo que Dios les manda es que construyan el templo. And, God tells them to rebuild the temple. Ellos se emocionan, They're excited. les están contentos, They're happy. pero la emoción se les va. But, those feelings quickly drift away. Por eso es muy importante no ser guiado por emociones. And it's very important that we're not guided by our emotions. Porque en el ministerio hay personas que dicen vamos y hagamos. Because in the ministry there will always be people who will say, let's go Y and do tienen unas this. ideas brillantes. And they have brilliant ideas. Tienen unos planes, ¿verdad? Que uno dice, bueno, qué buen plan. They have plans that, they're good plans. Pero el detalle no está en de tener planes. But, it's not just about having ideas. El detalle está en quién lo va a hacer. It's about, who's actually going to do this. Ese es lo difícil. That's the hard part. Cuando nosotros nos reuníamos con líderes When we used to get together with the leaders para resolver problemas, to resolve problems, había muchos planes. there were always a lot of plans. Y ya, ¿verdad? ¿Y quién lo va a hacer? But, when it came to who's going to do it, No, pues no tengo tiempo. people would say, well, I don't have time. No, pues tengo que I trabajar. have to work. Ay, está bien lejos. It's too far. Me voy a cansar. I'm going to get tired. No tengo tiempo. I don't have time. Eso es. Y a través de la experiencia nos hemos dado cuenta de eso. And through our experience, that's what we realized. Por eso cuando vienen y vamos y así bien motivados y todo, That's when people come and they're very motivated with something. ¿verdad? Hay que esperar un poco y It's best if we wait a while. si uno permite eso, a uno lo sobrecarga.
And you know, if one allows that to continue, you kind of put a lot of burden on yourself, Y eso no está bien. and that is not good. Entonces así estaba el pueblo de Israel. So like we said, you know, that's how the people of Israel, that's Aquí what they dice, were. ¿verdad?, que pues que reedificaron el culto. It says that they once again started to get together. En el capítulo 3, versículo 11 dice que cantaban alabanzas. In chapter 3, verse 11, it says that they would sing songs. Y dice, el 11 dice, y cantaban alabanzas, dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabanzas al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. With praise and thanksgiving they sang to the Lord. He is good, his love towards Israel endures forever. And all the people gave a great shout of praise to the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Verse 12, but many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of the temple being laid, while many others shouted for joy. Ya ven, estaban contentos, hasta lloraban de felicidad, So, you know, they were so happy because, you know, they were obviously crying of joy, porque ellos veían, se acordaban del templo que levantó Salomón, un templo hermoso. because they remembered when Solomon built the first temple. Y dice el 13, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y oía el ruido, y se oía el ruido hasta de lejos. No one could distinguish the sound of the shouts of joy from the sound of weeping, because the people made so much noise, and the sound was heard far away. Y todo empieza bien, And it all starts good. todo empieza, ¿verdad? Y vamos y hagamos, y todos, órale, vamos. Everyone's excited, everyone can't wait. Pero ya en el versículo 4 But in chapter 4, vemos we see que hay oposición. that there is opposition. Y aquí en el capítulo 4, In chapter 4, nosotros vemos que la oposición we see that the opposition es por los enemigos. is because of the enemies. La oposición es porque la obra era grande, The opposition was there because, you know, it was a big job to do. pero But en el libro de Ageo, in the book of Haggai, capítulo 1, chapter 1, nos dice que antes de que esto pasara, it tells us that before any of this happened, antes de que los enemigos se levantaran en contra de Israel, before the enemies rose up against Israel, dice que hubo desánimo, it says that people lost hope. hubo duda, People started to doubt. su prioridad era otra. They started to have other priorities. La emoción del capítulo 3 que hablamos que estaban hasta llorando, What we just read in chapter 3, the part where they were all excited and they were crying of happiness, se fue. all that went away. ¿Por qué? Porque su prioridad era otra cosa, que no era Why? Dios. Because their Como estamos priorities. viendo. Porque en el versículo 4 dice, ¿verdad? Vamos al 4 primero. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo del Señor, Dios de Israel. Why? Because all that changed because their priorities started to change. And we're going to read Ezra chapter 4, verse 1. When the enemies of Judah and Benjamin heard that the exiles were building a temple for the Lord, the God of Israel, Vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificamos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esram, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. they came to Zerubbabel and the heads of the families and said, let us help you build, because like you we seek your God and have been sacrificing to him since the time of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. But Zerubbabel, Joshua, and the rest of the heads of the family of Israel answered, you have no part with us in building a temple to our God. We alone will build it for the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, commanded us. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran.
Verse 4, then the people around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Verse 5, they bribed officials to work against them and frustrate their plans during the entire reign of Cyrus, king of Persia, and down to the reign of Darius, king of Persia. Entonces nosotros vemos que hubo, ¿verdad? Oposición. So there was opposition, Pero antes de esta oposición, but before this opposition, nosotros vemos we see en el libro de Ageo capítulo 1 que fuera la apatía de ellos. in the book of Haggai their empathy. Ellos tenían otras prioridades Well, not their empathy, but they got distracted. They had other plans. que los asuntos de Dios. They had, to them, they had things more important than God. Aquí habla del templo de Dios, Here it talks about the rebuilding of the temple, pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento el templo de Dios es nuestro cuerpo, but the New Testament tells us that the temple of God is our body, porque esto era una sombra de lo que iba a venir. because what happens in the Old Testament is a shadow of what it was to come. Esto lo digo, ¿verdad? Para que no piensen que la voluntad de Dios es levantar templos grandes y hermosos. Esa no es la voluntad de Dios. I say this to emphasize the fact that God does not want us to, build beautiful temples. Porque nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo We see, for example, with the Apostle Paul en la iglesia de Filipos, and the Church of Philippi, cómo el apóstol Pablo se reunía con las mujeres a un lado del río a predicar. how the Apostle Paul would get together with people alongside the river. Pero hoy en día pues dicen que un templo grande representa pues no sé qué cosa, pero esa no es la voluntad de Dios. But nowadays, a lot of churches think that their biggest priority needs to have a really beautiful building. Porque el templo de Dios somos nuestro cuerpo nosotros. And that's not the case because the temple of God is our bodies. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, So in the Word of God, ¿verdad? Que ellos tenían otras prioridades. we see that they had other priorities. Ya hablamos de eso We've talked about that a little en el libro bit de Ageo, in the book of Haggai, donde ellos pues tenían otras prioridades, where they had other priorities. que todavía no era el tiempo, They would say that it wasn't the time, que Dios se había adelantado. that he had gotten ahead of himself. Y por consecuencia nosotros vemos que a ellos les va mal. And as a consequence, we see that things don't end up too well for them. Porque aunque ellos tenían casas ostentosas, casas bonitas, Because even though they had beautiful houses, nosotros vemos que pues no les iba bien. it just did not go well for them. Aunque ellos tenían todo, se puede decir, Even though they had everything, pues había algo que les faltaba. even though they had everything, there was still Y es something lo that que they were missing. muchas veces a los seres humanos nos falta, And that and most of the times that's what, human beings are missing. que es vivir bajo la voluntad de Dios. And that is to live under the will of God. Que Dios sea nuestra prioridad. To let God be our priority. En aquel tiempo, ¿verdad? Pues como vamos a estar leyendo, o vamos a leerlo ahorita. Dice Ageo capítulo 1. We're going to go to the book of Haggai chapter 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Verse 3, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. He asked, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. Now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Sembrad mucho y recoger poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no
Quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Verse 6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse that with holes in it. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. This is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios So we see que ellos habían regresado para reedificar el templo. that they had gone back to rebuild the temple, Y solo se les fue la emoción. but once they got over their Ya no emotions, siguieron con la obra. they did not continue with the work. Aquí dice que ellos decían que todavía no era tiempo, They started to use the excuse that it wasn't time yet, que probablemente faltaba, that maybe it just wasn't meant for them, y descuidaron la obra de Dios. and they started to not even pay attention to the work of the Lord. En el versículo 8 dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Verse 8 says, go up to the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo, porque dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verse 9, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home I blew away. Why, declares the Lord Almighty? Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Y dice el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Therefore, because of you, the heavens have withdrew their dew and earth its crops. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Verse 11, I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on people and livestock, and on all the labor of your hands. Entonces nosotros vemos en la Biblia So we read que el pueblo de Israel dejó a un lado la casa de Dios, el templo de Dios abandonado. the people of Israel just left the work of the Lord abandoned. Ya no proveían para el sustento del templo. They didn't provide or sustain the temple of the Lord. Porque no solamente tenían que llevar madera y esas cosas, Because not only did they have to take wood, sino que tenían que invertir tiempo. and not only did they have to take wood and the materials, but they also had to put their time into it. Ellos tenían que empezar a levantar los muros y todo. They had to put time into lifting up the walls, things No like tenían that. tiempo. And they said they didn't have time. Y vemos que ellos estaban, ¿verdad?, en sus casas, pues casas bonitas. Fue su prioridad. They said they didn't have time, but they were too busy rebuilding their own homes. Y hoy en día And nowadays, no es que vamos a traer dinero a las iglesias, no. it's not that we're going to bring money to the churches. Aclarando, ¿verdad? Pero esto no habla de dinero para nada. Clearing that out, this has nothing to do with money. Porque ahí se agarran los falsos profetas y empiezan a sacar dinero, pero no es lo que está hablando. Because that's where false prophets, they use that. Aquí de lo que está hablando es de nuestra relación con Dios. What it's trying to emphasize here is on our relationship with God. El templo que tenemos que reedificar somos nosotros. The temple we have to rebuild is ourselves, Tenemos que reflejar un templo donde habite pues Dios. so that it can reflect that God lies in us. Y muchas veces, ¿verdad?, nuestra prioridad es otra. But many times we have different priorities. Por ejemplo, en la mañana nos levantamos y pensamos en cualquier cosa y nos olvidamos de Dios. For example, in the mornings we wake up and we think about everything except giving thanks to God. O sea, son cosas pues, son importantes, And those are things that are important. que a veces pensamos que son insignificantes, That sometimes we think that they're insignificant, pero no, son cosas bien fundamentales. but those are things that are fundamental. El tener en mente a Dios siempre. We always have to keep God in mind Al dormirnos, when we go to sleep, al despertar, when we wake up, y muchas veces, miren, se nos olvida. but many times we forget. Trabajamos en el ministerio, ¿verdad?, como Dios mío, And we work on the ministry, we don't pay attention. pero nunca nos acostamos dándole gracias a Dios por el día. We work on things, but we never thank God for the day that we've had. Nunca nos despertamos, ¿verdad, Señor? No tenemos que... No, en nuestra mente. No, in our minds, we always have to keep that. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel se le había olvidado a Dios. So, once again, the people had forgotten about God.
Y su prioridad pues eran pues cosas secundarias. Their priorities were things that were secular. Nosotros si leemos bien, If we keep reading, dice verdad que ellos comían el pan y no les sabía bueno. it says that, if we keep reading, it says that they would eat and the food would not satisfy them. Bebían y no se saciaban. It says you eat but never have enough, you drink but never have your fill. Dice que sembraban mucho y recogían poco. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Y para sembrar mucho, ¿qué se necesita? Oh, it says you have planted much but harvested little. Pues tener mucho. And you know, in order to plant, you have to have a lot of seeds. Entonces tú no puedes sembrar mucho si tienes poquito. You know, you can't harvest a lot if you only plant a O little sea, bit. tenían en abundancia. So they had abundance. Tenían en abundancia, pues estaban bien. They were good. They were good financially. Dice que comían y no se saciaban. You eat but never have enough. Aquí no dice, no, pues ¿saben qué? No hay nada en la mesa. It doesn't mean that they didn't. It is not saying that they didn't have food. Aquí dice que comían, se llenaban, pero no estaban satisfechos. It means that they would eat. They would never. They would get full, but it wasn't enough. Se vestían y no se calentaban. You put on clothes but are not warm. Entonces, nosotros vemos que ellos tenían en abundancia. So they did not. They had everything they needed. Pero muchas veces las cosas no nos sacian. But you know, many times things do not fill us up. Lo único que realmente al ser humano le sacia es la voluntad de Dios. The only thing that fills the human heart up is God. Cuando decimos hacer la voluntad de Dios, no estamos hablando de que uno no va a pecar. And doing the will of God, that doesn't mean that we're not going to sin. Simplemente que la voluntad de Dios no solamente es no pecar. It means that the will of God isn't that we just never commit sins again. Porque la palabra de Dios dice que si dijéremos que no hemos pecado, Because the word of God says that if we say we haven't sinned, nos engañamos a nosotros mismos. then we are lying to ourselves Y la verdad no está en nosotros. and truth is not in us. Y hacemos mentiroso a Dios. And we make God out to be a liar. Pero dentro de la voluntad de Dios But inside the will of God está el reconocer nuestros pecados. is where we recognize our El sins. ponernos a cuentas con Dios. We give accounts to God, Con Dios, con nadie más. to God, nobody else. Ah, si uno necesita un consejo, bueno, pues sí me pide un consejo, pero aquí el asunto es Dios y uno. You know, if you need advice, you know, we'll ask people, but you know, No hay remember intermediarios. that you always have to put God into it. Solamente es Cristo. And remember, there's no Bueno, intermediates. only entonces, esa es la voluntad de Dios. God. So that is the will of God. Al meditar en su palabra, We should meditate on His Word. ahora que están cantando los salmos, de verdad que si esos salmos se pegan, uno ya nomás está ahí tarareándolo. Now that they're singing the Psalms, that's something that helps you remember them. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que eso es de lo que está hablando. But this is what it's talking about. Aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 6, We see in verse 6, dice sembrar mucho y recoger poco, comer y no, bueno, lo que estuvimos diciendo, esa es una consecuencia que ellos ya sabían. all this is a consequence that they already knew. Porque en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, les dice eso. Because in the book of Deuteronomy, chapter 11, verse 16, it warns us Vamos a about Deuteronomio this. 11, 16. Let's go there real quick. Deuteronomy chapter Ahí es 11. donde Dios les dice, And this is where God warns them ¿verdad? Que la prioridad tiene que ser Dios. and tells them that their priority needs to be God. Deuteronomio 11, 16. So Deuteronomy chapter 11, verse 16. Porque Dios es el único, Because God is the only one. pues que puede satisfacernos God is the only one who can satisfy us. a los seres humanos. Capítulo 11, ¿qué dije? 11, 16, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Y se encenderá el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que el Señor da. Then the Lord's anger will burn against you, and He will shut up the heavens so that it will not rain, and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you. ¿Cuáles eran sus dioses en ese tiempo para el pueblo de Israel? Who were the gods of the Israelites in that time? Pues sus hogares, cosas materiales. Their gods were material things like their homes. Que dicho de paso, Dios no tiene nada en contra de eso. And you know, God does not have anything against that.
Aquí el problema era de que ellos se olvidaban de Dios. The problem was just that they would forget about God. ¿Verdad? Y en el 18 le dice de qué manera no se nos olvidemos. Dice, por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como serían en vuestra mano, y serán por frontal entre vuestros ojos. Verse 18, fix these words of mine in your hearts and minds, tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. ¿Qué hay en tu mente cuando te acuestas? Ese sinvergüenza me lo... You know what is on your mind when you go to sleep, Cuando te levantes. or when you wake up. Y enseñar a nuestros hijos. And it says teach them to your children. Porque de verdad que la Biblia los va a detener de hacer muchas locuras. Why? Because the Bible will stop them from doing a lot of craziness. Por ejemplo, yo que ya tengo hijas jóvenes, For example, me that I now have daughters that are young Ellas- adults, se han detenido they've stopped de no hacer muchas locuras. from doing a lot of stuff. No por mí, Not because of me. no. No. Ellas se han detenido de no hacer locuras por Dios. But because of God. Porque dentro de ellas está la palabra de Dios y las frena. Because, the Word of God is in them and it stops them. Es lo que puede salvarlos y aún a nosotros también. And it's what can save us and other people. Aquí dice, ¿verdad? Que las enseñaremos, dice, por camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. It says, talking about them when you're at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Y los hebreos se les había olvidado. And we see that the Hebrews had forgotten about them. Porque aquí dice, ¿verdad? Que no era tiempo todavía. Once again, because they would say that it wasn't time yet. Entonces nosotros vemos que la emoción se les fue. So their emotions went away. Por eso nosotros tenemos que pensar bien And we have to think well. lo que decimos We have to think really well about what we say. y hacer lo que decimos. And we have to make sure to do what we say. Porque muchas veces, ¿verdad? Tomamos decisiones Because many times we make decisions por la emoción based off emotions. y las consecuencias no nos van a gustar. And we won't like the consequences. Y le vamos a buscar echar la culpa a medio mundo. And we will try to blame it on everyone. Por eso es muy importante pensar So it's very important to think con la mente, no con el corazón. with mind, not the heart. Porque el corazón pues nos puede tomar decisiones pues no muy buenas. Because the heart will make us do things that will not have good results. Entonces el pueblo de Israel, como dijimos, se desvió. So like I said, the people of Israel, they were misguided. Y regresamos a Esdras, We're going to go back to the book of Ezra, capítulo 3, chapter 3. donde nosotros vemos que pues todos empezaron bien. Where we see that everything started okay. En el capítulo 1, In chapter 1, nosotros vemos, ¿verdad?, que a un Ciro, miren cómo Dios usó al rey Ciro para regresar todos los tesoros del pueblo, del templo de Dios. in chapter 1, we see how the Lord used the King Cyrus to return all the treasures that they had taken from Israel back to Israel. Es algo, ¿verdad?, algo que, pues es algo impresionante. And it's something impressive. Cómo Dios usa a un rey, pagano, How the Lord uses a pagan king, o cómo Dios usa a un rey que no conoce a Dios, or how he uses a man who does not know God. que le cambia su mente And, the Lord changed his mind para que haga la voluntad de Dios. so that he could do the will of God. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí lo hace. And we see that that's what he does. Vemos en la palabra de Dios que aquí lo hace. We see that that's what he does. Y ustedes saben que en aquel tiempo, And do you know that in that time, para que un rey hiciera tu voluntad, in that time, to make a king do your will, o para que un rey se sometiera or for a king to submit a una voluntad, to a will, tenía que ser derrotado. to make a king do something that he normally wouldn't do, he had to have been
Tenían que derrotar sus He ejércitos had to be defeated, his armies had to be defeated, y tenían que someterlos. and they would have to submit those Y kings. si no se sometían, pues los mataban. And if the kings did not do what they were told, they would be killed. Como vemos que el rey Belsasar ya ven cómo murió. Like we saw with King Belshazzar. Y miren aquí Dios, nada de eso. And here God did not have to do any of that. Sometió al rey Ciro He submitted King Cyrus solamente por su voluntad. because of his own will. ¿Por qué? Porque el rey Ciro, Why? Because King Cyrus, la Biblia dice en el libro de Isaías, the Bible says in the book of ¿verdad? Isaiah que Dios le iba a dar that God was going to give las llaves para que abriera puertas cerrojos de hierro, Cyrus the keys to open walls of iron. que representaba los muros de Babilonia, que eran impenetrables. And we see that Cyrus defeated Babylon, and Babylon had these really great walls around Babylon. Por eso el rey, el nieto de Nabucodonosor estaba confiado, Belsasar, And we see that that's why King Belshazzar, he put his trust in those walls. porque era imposible traspasar esos muros, imposible. Because it was almost impossible to even get past those walls. It wasn't possible to get past those. Y el rey Belsasar, nosotros vemos que confió en Enki, And King Belshazzar put his trust in his god Enki. en el Dios que él confiaba, That was his god that he trusted. ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el rey Ciro? Entró por los ductos del río. And what was it that King Cyrus did? He was able to infiltrate the city by going through the sewers. Y lo más importante, bueno, ya lo derrotó, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos viendo también la otra vez. And defeated him, blah, blah, blah. We saw that last time. Y Dios le dice al rey, And God creo tells, que el rey Darío, God tells King Darius, I le believe. dice, y te daré los tesoros escondidos. He tells Darius, I will give to you the hidden treasures. ¿Y cuáles eran esos tesoros escondidos? What were those hidden treasures? El conocimiento de Dios. The knowledge of God. Por eso el rey Ciro That's why King Cyrus, dobló las manos. he sort of surrendered. Claro, Daniel tuvo que haberles enseñado todos los registros de Babilonia. We see that Daniel showed them all the registers of Babylon. Y en esos registros pues estaba la conquista de cómo el Dios de Israel venció a los egipcios, ejércitos poderosos. And in those registers, it showed how God helped the Israelites defeat the Egyptians. people El like rey that. Ciro debió de haber leído en Isaías, King Cyrus probably read in the book of Isaiah. donde hablaba de Darío, ¿verdad? Bueno, de Darío. Cyrus probably read the book of Isaiah, and in the book of Isaiah it talks about him and Darius. Y pues por eso ellos se rindieron a Dios. And that's why they surrendered to God. Y también Dios lo llama, ¿verdad? Que era su siervo, como Nabucodonosor. And God also says that he was his servant, like Nebuchadnezzar. Entonces nosotros vemos que es la manera en la que Dios trabaja. So this is the way that God works. No es algo así místico ni nada, no todo tiene su porqué. It's not mystical, everything has its why. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios que Dios le enseñó los tesoros escondidos, So los God misterios. showed them the hidden treasures, the mysteries. Y aquí ya nosotros vemos, ¿verdad? Que en el capítulo 1 regresa todo. And in chapter 1 we see that everything goes back. Porque les dijo, no, cuando Dios derrotó a los de Jericó, Because, when God helped the Israelites defeat Jericho que dicho de paso, el Jordán representaba una serpiente, and helped them cross the Jordan River, which the Jordan River represents a era snake. lo que ellos creían los de Jericó, Jericho believed Dios derrotó a los gigantes. in that snake, and God helped them defeat the giants. Y no eran cuentos, era algo que ellos sabían. And it wasn't just myths, it's something that they saw. Por eso reconocieron a Dios, And that's estos why reyes. those kings recognized God. Y dice, ¿verdad? Dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of King Darius of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. This is what Cyrus, king of Persia, says: The Lord, the God of heaven,
has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. ¿Y cómo Dios le dijo esto al rey Ciro? And how did God tell King Cyrus this? Pues lo dejó escrito por los profetas. He left it written by the prophets. Ciro encontró y dijo, el rey Ciro, ¿verdad? Ungido de Dios, tiene que levantar templo. Y el rey Ciro dijo, esa carta es para mí. Cyrus probably read the book and he said like, hey, this is what I'm meant to do. Isaías 44:28. And we see that in Isaiah 44. Ahorita vamos para allá, dice, quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Any of his people among you may go to Jerusalem and Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. Estos reyes, These kings, por ejemplo, los reyes de Persia, for example, the king of Persia, los reyes de Babilonia. the kings of Persia, Babylon. Babilonia es Irak. We know that Babylon is Ahí hay Iraq. restos todavía de este reinado del rey Nabucodonosor. There are still remains of the kingdom of Nebuchadnezzar. Saddam Hussein dijo que quería levantar los jardines colgantes de Nabucodonosor. Saddam Hussein has said that he wanted to rebuild the floating gardens that were built by Nebuchadnezzar. Y Persia pues es Irán. And Persia is Iran. Ya hoy se están llamando los persas, la República Popular de Irán. Sometimes they do refer to themselves as the Persians. Entonces nosotros vemos que ellos So they, adoraban a un dios que se llamaba Marduk, ¿se acuerdan? we know that they worshipped a god named Marduk. Ese dios Marduk lo sacaron de las tablillas cuneiformes de la Mesopotamia antigua. They got Marduk from the cuneiform of writing in the early Mesopotamian Hoy en area. día Nowadays, son Enlil they're known as y el Enlil otro no me acuerdo cómo se llama, pero son los dioses sumerios. and Enki. Enki, and those are the Sumerian gods. Ellos son con otro nombre, pero ellos son los mismos. They are referred to as different names, but those are the ones. Ellos dicen que ellos fueron los que crearon el mundo, You know, in their mythology, they're the ones that created the al ser world. humano. They created the human being. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que esos escritos And those writings pues fueron supuestamente hechos antes de la Biblia were written before the Bible, y tienen razón, and that is true. pero tenemos que entender la historia. But we have to understand history. Antes no existían los escritos, los manuscritos. You know, back in the day, they did not have a form of writing. Todo se heredaba verbalmente. You know, everything was passed down verbally. Entonces, en los escritos sumerios So in the Sumerian form of writing, hablan de un diluvio, they talk about a flood. hablan de cosas que habla la Biblia. They talk about things that the Bible talks Y about. algunos dicen que la Biblia fue copiada de esos libros. And some say that the Bible was inspired by those writings. Cuando nosotros sabemos que todo, ¿verdad?, es verbal. When we know that, you know, in those times everything was passed verbally. No negamos que en la Mesopotamia haya sido el primer lugar donde hubo una escritura. We don't deny the fact that in the Mesopotamian area, that's where they first developed the form of writing. Y ellos por dichos, ¿verdad?, por tradiciones, por verbales, pues apuntaron. And they wrote down all their traditions, everything that I had learned. Apuntaron de un dios Enli, Enki. They wrote down everything about their gods, Enlil and Enki. Pero nosotros sabemos But we know que si hacemos una fila, that if we make a line, 40, 50 personas, or if we play telephone with like 50 players, y decimos una palabra, and we say one word, cuando llegue hasta la última persona, when it gets to the very last person, pues ya no va a decir lo que decía desde el principio. you know, it's going to be a different word than when it first started. Eso fue lo que pasó con los libros sumerios. And that's what happened with the Sumerian writings. Porque si nos ponemos a leer esos libros, esas tablillas, Because if we read their tablets, terminan en algo absurdo, they have an abrupt ending, en lo cual estos dioses que crearon el universo, where it talks about how their gods created the universe, crearon al hombre they created man, para que el hombre les juntara, colectara todo el oro y se los diera. and the reason they created man was so man could collect all the gold on the earth and give it to them. Porque ellos se lo querían llevar a su planeta para que duplicaran los rayos solares.
Because they were going to take all this gold, take it back to their solar system, and duplicate the power of the sun. Pues si son dioses, ¿por qué no crean otro sol? And you know, it's kind of weird because if they No were tiene gods, sentido. they would have made another Es sun. muy infantil. You know, it's kind of Las childlike. tablillas sumerias. They're kind of childlike. Entonces, Dios, ¿qué fue lo que hizo con Moisés? And what did God do with Moses? Dios a Moisés le dio el Pentateuco. He gave Moses the first 5 books of the Bible. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. From the time of Adam to the time of Le dio el Moses, Pentateuco. he gave them the first 5 books. Todo coincide. And everything fell in order. Es la diferencia entre estas tablillas y la Biblia. That's the difference between the Sumerian tablets and the Bible. Que la Biblia tiene muchísimo más sentido. That the Bible makes more sense. Entonces, así fue como se hicieron aquellos libros. And that's how they made their books. Bueno, entonces nosotros vemos que era lo que ellos adoraban. But once again, this is what they worshipped. Y nosotros vemos, ¿verdad? Que pues toda esa mentalidad Dios se la tumbó al rey, se la quitó al rey Darío. And all that mentality he took it away Al from rey King Ciro. Darius, from King Cyrus. ¿Por qué? Why? Pues para hacer su voluntad. So that he could do his will. ¿Se dan cuenta cómo Dios es, pues, quién va a poder contra Dios? So, you know, who can go against God? Dios aquí no tuvo que usar armas ni nada. God did not have to use weapons or nothing. Por eso nosotros, los que conocemos a Dios, So that's why we that know los que God, le servimos, pues estamos confiados. we that serve Him, we're confident. ¿Verdad? Uno pues ya sabe de dónde viene, You know, we know where it came from. ya sabe qué es lo que tenemos que hacer aquí, We know what we have to do here. ya sabemos a dónde vamos. We know where we're going. Claro, eso sí, hay algo intermedio, And of course, there is an intermediate, una lucha con nosotros mismos, a fight with ourselves. que esa es la buena. And that's the De interesting. vez en cuando el diablo mete su cuchara, Sometimes the devil does kind of get into it. pero de acuerdo a la palabra de Dios, But according to the Word of God, ¿verdad? Es el corazón con el que batallamos, you know, the heart is the thing that we struggle with the most. es nuestros deseos desordenados. Our desires that are disorganized. Y Dios no dice And God doesn't say, que tenemos que vivir, claro, miren, todo pecado tiene consecuencias, todo. and you know, every sin has its consequence. Pero Dios sabe cuáles son nuestras fallas. But God knows what our failures are. Por ejemplo, si yo robo un chicle, For example, if I steal a bubble gum, pues nada más me dan uno en la mano, ¿verdad? Órale, no vuelva a robar. I just get slapped in the hand and tell not to do it again. Pero si yo robo un banco, But if I rob a bank, y más si hay personas muertas, especially if it ends up with casualties, pues es el mismo, es pecado, then it is a sin, pero la consecuencia es diferente, así es el pecado. but the consequences will be bigger. Entonces Dios lo que quiere, ¿verdad?, es de que nosotros dependamos de Él. And what God wants is that we depend on Him. Así como estos reyes, Just like these kings, así como el pueblo de Israel, just like the people of Israel. que después de que, pues ya vimos cómo el rey Ciro accedió And later on we see how King Cyrus, a hacer la voluntad de Dios. he did the will of God. Pues miren, el pueblo se emocionó y aleluya, gloria a Dios, y se olvidaron de Dios. The people got excited, but they forgot about God. Y todavía hay varios reyes, está el rey Asuero, Artajerjes, And we'll see a bunch of other kings. We see King Xerxes. todos ellos, You see kings like that, ¿verdad?, se sometieron a Dios. that they submitted to God. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel se le olvidó ese detalle tan grande. And the people of Israel forgot that big detail. Miren lo que le dice aquí, dice 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. It says, the Lord, this is what Cyrus, king of Persia says, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Para que alguien diga eso, bueno, un rey, y sobre todo con estas características de aquel tiempo, So, in order for a king to say that, especially a king with these characteristics, estos reyes tenían más carácter que Adolfo Hitler, these kings had way more character than even tenían Adolf más Hitler did. convicciones, They had more convictions, y miren, Dios lo hizo pedazos. and God made them into pieces. Dice, el Dios, no mi papá, ni mi mamá, ni mi antepasado, no, Dios. He says the Lord, he didn't say No my las father, estrategias. or not the strategies. Dice, ¿verdad? Me ha dado todos los reinos de la tierra, Dios. It says, has given me the kingdoms of the earth. Y dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. And he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem and Judah. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios
pues es que es Dios, ¿qué vamos a hacer contra Dios? So we see that, it's God. There's nothing much we can do without God. Por eso la Biblia dice que en eso consiste la vida eterna, And, that's what the Bible says. That's what eternal life consists in. en que conozcamos a Dios And that we know God y a Jesucristo, and Jesus Christ, a quien Él ha enviado, whom He has sent. porque pues ¿quién va a poder contra Dios? Because who can go against God? Y a través de la historia nosotros nos damos cuenta, And throughout history we realize, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de cosas reales, because we have to talk about things that are real, no de cosas fantasiosas, not things that are fictional. no de cosas reales, We have to talk about things that are real, de cosas reales que pues pasan a nuestro día con día. things that happen on a day-to-day basis. Volviendo, ¿verdad?, a este país, pues Going back to this country, está fundado en las cosas de Dios. it's founded on Christian principles. Claro, ahorita ya está, ¿verdad?, así medio, pero todavía hay muchas personas. Of course, in these times it's still a little iffy, but there are still a lot of people that believe in God here. Nosotros vemos que es el país que más misioneros manda. It's the country that sends the most missionaries. Es el que más, pues sí, el que más predica la palabra de Dios. That preaches the word of God more. Entonces, Dios es tan obvio So God is very obvious de cómo Él está todavía al control de nosotros, when it comes to Him being attentive to us, de cómo Él no nos ha dejado, nunca nos ha dejado. on how He's never left us. Y la Biblia dice que no nos desamparará. And the Bible says that He will not despair us. Él todavía sigue llamándonos. He's still calling for us. Isaías 44, versículo 28. Let's go to Isaiah 44. Y dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Mira nada más qué palabras usa Dios. So Isaiah 44 verse 28, who says of Cyrus, he is my shepherd, he will accomplish all that I please, he will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and the temple of the temple let its foundations be laid. Esto fue muchísimos años antes de que llegara el rey Nabucodonosor. And the book of Isaiah was written before even King Nebuchadnezzar came into power. Y aquí Dios hasta lo dice con nombre. And here God even says the name of ¿Verdad? Cyrus, Dice que es su pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. who says of Cyrus, he is my shepherd, and he will accomplish all that I please. Al decir Jerusalén será edificada y el templo será fundado. He will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundations be laid. Pero nosotros vemos a un pueblo, But once again, we see a people ¿verdad?, que ya el rey Ciro hizo su parte. that King Cyrus did his part, ¿Y qué es lo que dice el pueblo? Todavía no tengo tiempo. but the people of Israel started saying that they did not have time, No ha llegado el tiempo todavía. that it wasn't time yet. Entonces, por eso Dios les mandó al profeta Ageo. And that's why God sent them the prophet Haggai. Lo mandó a Zorobabel y a Josué, He sent Zerubbabel and Joshua, ¿verdad? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios because in the Word of God we see que Dios muchas veces comienza por las cabezas, that many times God starts with leaders, para que no nos olvidemos de su templo. so that we won't forget about His temple. ¿Y cuál es el templo? And once again, what is that El temple? edificio, venir a barrer y limpiar baños, pues sí, también está bueno eso. Is it the building? Is it to take care of it? In part, it's Pero to el take care of it. templo But del the que está temple, hablando, que se han olvidado, the temple that a lot of people have forgotten about, es de su vida personal, is their personal life. que ya no la están edificando con conocimiento de Dios, They're not feeding it knowledge of God, sino que la están edificando yo no sé con qué but cosas. they're building it with things that I don't know. Por eso la Biblia dice que comen y ya no se sacian. And that's why the Bible says that they eat and are not full. No hay en ellos tranquilidad. There is no tranquility in them. El único que nos mantiene completos y plenos, The only one who can keep us complete and full esa es la voluntad de Dios. is when we do the will of God. Y como ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? And like we said, what the will of God Que is, no nos olvidemos de Él. that we never forget about Him. Tenemos que pues siempre tener en cuenta de Dios. We always have to keep God in mind. Porque lejos de Dios, miren, aunque tengamos un manjar ahí, Because away from God, it doesn't matter we have a lot of food, el ser humano no está completo. the human being will not be complete. Podemos hablar de las estadísticas que son alarmantes. We can talk about statistics that are alarming Dentro de la iglesia inside the church. toman antidepresivos, People take antidepressants,
se suicidan, There are people that pastores que dicen, la iglesia no me quiere y pum. that Bueno, commit suicide, pastors that think that nobody wants them and they commit suicide porque no han conocido al dador de la vida, que es Dios, because they have es not Cristo. known the giver of life was God. O están enfocados en otra cosa, And they're focused on something else. están edificando sus templos, pues yo no sé de qué, They're building their temple with things Pero that no they de should Dios. not, but not with God. ¿verdad? Por eso la Biblia dice que tenemos que meditar. And that's why the Bible says we have to meditate. Y ya la semana que viene, pues entonces sí vamos a hablar, And next week we'll talk more. ¿verdad? De cuál fue el impedimento, por qué Zorobabel no permitió We'll talk about why Zerubbabel did not que los que ya estaban ahí lo ayudaran. let the other group of people help them. Porque ahí Zorobabel se va a enfrentar a otro tipo de doctrina. Because Zerubbabel will come face to face with another doctrine. Se va a cosas, Just things. a cosas que ellos hacían mal. Things that they did wrong. ¿Verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos sigas ayudando para que a través de tu palabra nosotros podamos tener en mente, Señor, cuáles son nuestras prioridades. Te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Bendice a aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.